Sean bienvenidos una vez más a estos videotutoriales de matemáticas. El día de hoy vamos a ver la relación que existe entre decimales, fracciones y porcentajes. Bueno, entre decimales y fracciones pues ya lo sabemos, puesto que tanto decimales como fracciones nos representan la misma cantidad. Nada más que es una forma diferente de representar dicha cantidad. Lo mismo ocurre con los porcentajes. En el videotutorial en el que comenzamos a ver una introducción a porcentajes, les había comentado que estos salían a partir de una fracción. Por ejemplo, teníamos 3 quintos. ¿Qué significa esta fracción? Cuando vimos fracciones les había comentado. Significa que si un entero lo dividimos en 5 partes, de esas 5 partes vamos a tomar 3. Por ejemplo, un chocolate lo dividimos en 5 partes y de esas 5 partes en las que lo dividimos, nada más nos vamos a comer 3. Entonces, también les había dicho que este número lo podíamos representar como decimal. Y esto lo hacíamos realizando la división, porque una fracción nos representa una división. Entonces, escribíamos el denominador afuera y el numerador adentro. Y realizamos la división. Bueno, aquí es un 0. Bajamos el 3, bajamos el 0, un número subimos al punto, un número que multiplicamos por 50 es 30, sería 6, 6 por 5, 30, para el 30, 0. Y entonces, si nosotros convertíamos la fracción a decimal, teníamos lo mismo. Ahora, bueno, ya habíamos visto anteriormente que si nosotros expresamos este número decimal en cuadritos, en cantidad, nos va a dar la misma cantidad que 3 quintos. O dicho de otra manera, 3 quintos y 0.6 son equivalentes, ya que nos representan la misma cantidad. Por ejemplo, si una galleta nosotros la dividimos en 10 partes, y de esas 10 partes, cada una de esas partes se llama décimo, tomamos solo 6, vamos a tomar la misma cantidad de galleta que si nosotros la dividimos en 5 y tomamos 3. Por eso llegamos a la conclusión de que una fracción y un número decimal nos representan la misma cantidad. Ahora, el porcentaje nos representa también la misma cantidad. El porcentaje es un número decimal multiplicado por 100. Entonces, si este número lo multiplicamos por 100, tenemos 60%. Entonces, ¿qué relación hay entre decimales, fracciones y porcentajes que nos representan la misma cantidad? Eso es todo. Lo que nos representan es que de una cantidad total que tenemos, cada uno de estos números nos dice la parte que tomamos. Por ejemplo, si nosotros tenemos 5 galletas y tomamos de esas 5 3, esta fracción nos está representando que del total de galletas que tenemos solo estamos tomando una parte. De estas 5 galletas estamos tomando 3. Si lo vemos como número decimal, nos representa lo mismo. Y si lo vemos como porcentaje, nos representa exactamente lo mismo. Todas las galletas que tenemos nos representan el 100%. Y de ese 100%, o dicho de otra forma, total,
porque el 100% es nuestro total. De ese 100% o de nuestro total, solo estamos tomando el 60%. El 60% quiere decir que estamos tomando una parte del total que nosotros tenemos. Entonces esa es la relación que hay. Nos representa la misma cantidad que tomamos de un total de objetos. Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque hay ejercicios en los que piden, por ejemplo, ¿qué porcentaje equivale una fracción? Por decir, veamos, 2/4. ¿Cómo realizamos eso? Queremos transformar esta fracción a un porcentaje. Entonces, lo que hacemos es, esa fracción la convertimos a número decimal. Aquí sería el 4, sería el 2. No nos alcanza, ponemos un 0, bajamos el 2, punto, ponemos un 0, bajamos el 0, subimos el punto. Un número que multiplicado por 4 nos da 20, y así. Ahora, bueno, 5 por 4, 20 para 20, 0. Tenemos que esta fracción en decimal nos representa 0.5. Eso pues ya lo sabemos. Ahora, para convertirlo a porcentaje, simplemente este valor lo multiplicamos por 100 y le ponemos el símbolo de porcentaje para indicar que lo multiplicamos por 100. Recuerden que porcentaje viene de por ciento, o sea, por 100. Y así es como convertiríamos una fracción a un porcentaje. Vamos con otro ejemplo. Veamos. 3 séptimos. No, 3 décimos. Para convertir de fracción a porcentaje, convertimos primero a número decimal. Veamos, el 10 va afuera y el 3 adentro. No nos alcanza, así que ponemos aquí un 0, bajamos el 3, bajamos un 0, después de poner el punto, subimos el punto. Un número multiplicado por 10 nos da 30, sería 3. 3 por 10, 30. Para 30, 0. Entonces, esto es igual a 0.3. Y ya nada más, ese decimal lo multiplicamos por 100. Entonces, ¿qué significa? Bueno, aquí, si un objeto lo dividimos en 10 partes, estamos tomando 3 partes. Lo mismo acá, si el objeto lo dividimos en 10 partes, estamos tomando 3 partes. Y el porcentaje nos está diciendo ahora que si ese objeto lo dividimos en 100 partes, estaríamos tomando 30 partes de esas 100. Entonces, como ven, no es muy difícil. Ahora, si nos piden representar un número decimal a un porcentaje, pues lo único que hacemos es multiplicar ese número por 100. Y listo, eso sería todo. Observen algo. El término porcentaje viene de 100. Eso quiere decir que vamos a ocupar números de 2 dígitos. Y estos números, al pasarlos a decimal,
siempre van a cubrir la parte de los centésimos, porque se relaciona la palabra porcentaje, 100, centésimo, viene de 100. Entonces, siempre un porcentaje va a estar incluido empezando a partir de los centésimos. Si por ejemplo tenemos el 5%, quiere decir 5 partes de 100. Si nosotros lo convertimos a un número decimal, estaría expresado así, porque nada más es el 5 solito, y este 5 lo expresamos en términos de centésimos. Entonces, para que no se vayan a confundir de que si ven el 5 lo escriben hasta acá, no, el 5 solito es como si este número lo transcribiéramos a los centésimos. Y siempre el porcentaje debe estar mínimo en términos de 2. Entonces, si le agregamos aquí un 0, pues no estamos alterando el valor. Y este lo transcribimos a la parte de los centésimos. Otro ejemplo, por decir 38%. Yo lo quiero convertir en número decimal. Entonces, este número lo escribo en los centésimos. Vamos con otro ejemplo. 0. Es que ya iba a escribir 0,5. Entonces, 7%. El número está solito. Y vean, si lo vemos como unidades, decenios, todo eso, estaría en las unidades. Entonces, este número está solito. Por lo tanto, para que quede en pareja, le agregamos un 0. Y si nosotros este valor lo traspasamos a los centésimos, tendríamos lo siguiente. Entonces, así es como convertimos de un porcentaje a un decimal. Simplemente el número que está en porcentaje lo transcribimos a la parte de centésimos. Y bueno, aquí ya vimos por qué se hace eso. Porque si nosotros este valor lo multiplicamos por 100, vamos a obtener esta cantidad. Ahora, si el porcentaje lo dividimos entre 100, vamos a obtener esta cantidad. Entonces, esa es otra forma de verlo. Para pasar de un número decimal a porcentaje, lo multiplicamos por 100. Y para pasar de porcentaje a decimal, lo dividimos entre 100. Entonces, de decimal a porcentaje lo multiplicamos por 100, y de porcentaje a decimal lo dividimos entre 100. Ahora, si nosotros quisiéramos pasar de un porcentaje a una fracción, tenemos que hacer el procedimiento inverso. Por ejemplo, tenemos 40%. Veamos. Tenemos 40. Lo que hacemos sería pasarlo al número decimal, que sería 0.40. Y este número decimal ahora lo convertimos a fracción, que sería así: 40 sobre 100. Y pues vamos simplificando. Esto es igual a 4 sobre 10. Y esto es igual 4 entre 2 a 2. Luego 10 entre 2, así. Y esta sería la fracción final. Entonces, como ven, no es muy difícil. De porcentaje a fracción, por el método más largo, es convirtiendo a decimal y luego a fracción.
Digo más difícil porque ya una vez que entiendan esto de porcentaje, podrán darse cuenta que este valor lo podemos pasar directamente a fracción. Si el porcentaje lo dividimos entre 100, estamos pasándolo automáticamente a fracción. Vamos con otro ejemplo. 75% yo lo quiero convertir a fracción. Entonces tenemos lo siguiente. Primero lo convertimos a decimal. El número lo expresamos en los centésimos y luego ese decimal lo convertimos a fracción. Y si se dan cuenta, podemos pasar directamente de porcentaje a fracción. Simplemente el porcentaje lo dividimos entre 100 y esto es igual 25 entre 75, 3. 25 entre 100, 4. Entonces esa es la forma de pasar de decimal a porcentaje. De porcentaje a fracción. El porcentaje lo podemos ya sea convertir a decimal, luego el decimal a fracción, y después vamos simplificando, o directamente el porcentaje lo dividimos entre 100, vamos a simplificar. Ahora, ¿qué pasaría si tuviera esto? 375%. ¿Eso cómo se traduce? Recordemos que los porcentajes están dados en términos de números decimales. Entonces, el 100% es la cantidad que nos representa a un entero. Un entero nos representa algo completo, el total. Porcentajes que son menores al 100% nos representan números menores a 1. Por ejemplo, el 73% estaría expresado así, 0.73. El 15% estaría expresado así, 0.15. El 10% estaría expresado así, 0.10. Entonces, porcentajes menores al 100% quiere decir que vamos a tener números decimales menores a 1. Pero porcentajes mayores a 100% nos van a representar números mayores a 1. Entonces, ustedes dirán, ¿por qué? Porque este número, recuerden que siempre lo vamos a dividir entre 100. Para pasar de decimal a porcentaje multiplicamos por 100. Y de porcentaje a decimal dividimos entre 100. Veamos, 375 entre 100 sería 3 por 100, 300 para 75, para 375, 75. Bajamos el 0. Un número que multiplicado por 100 nos dé 750, sería 7. 7 por 100, 700, para 750, 50. Bajamos el otro 0. Y luego el 5. 5 por 100, 500 para 500, 100. Entonces, con este resultado es el porcentaje expresado en número decimal. Y tiene sentido. Observamos que el 100% es el valor que equivale a un entero completo. Entonces, si tenemos números mayores al 100%, obviamente vamos a tener números mayores a 1. Y este es el valor. Entonces, el porcentaje también lo podemos ver así. Los últimos dos dígitos van en la parte decimal. Y los siguientes dígitos, voy a ponerlo aquí. Y los siguientes dígitos, no importa el número, van en la parte entera.
Entonces siempre va a ser así. Los últimos dos dígitos van en la parte decimal y los enteros, los dígitos que van después, no importa si hay 100, 1000 o 1.000.000 de dígitos después, van en la parte entera. Solamente los últimos dos van en la parte decimal. Otro ejemplo sería el siguiente. Veamos. El 125%. Perdón, 125%. Creo que ya hasta les di la respuesta. Si este número lo convertimos a decimal, los últimos dos dígitos van en la parte decimal y el siguiente dígito va en la parte entera. Vamos con otro ejemplo. 1378%. Los últimos dos dígitos van en la parte decimal y los siguientes dígitos van en la parte entera. Entonces de esa forma pasamos de un porcentaje a un número decimal y tiene sentido con esto. Si se dan cuenta, aquí los últimos dos dígitos irían en la parte decimal y no tenemos un tercer dígito, por eso no tenemos nada en la parte entera. Entonces esa es la forma en la que también pueden convertir un porcentaje a un número decimal. Y ahora ya nada más, si les piden convertir un porcentaje a una fracción, ese número decimal obtenido lo convierten a una fracción. Y ya con eso no habría mayor problema. Por ejemplo, para este caso, recuerden que para convertir observamos la parte en la que termina el número decimal. Como aquí termina en los centésimos, ya voy a lavar esa, no, ya está sucio. Sería escribir el número tal cual sin el punto y lo dividimos entre la parte en la que termina el dígito. Y bueno, ahí ya si quieren van simplificando. Lo mismo acá. Escribimos el número sin considerar el punto. Y abajo escribimos la cantidad que nos representa el último dígito decimal, que sería 100. Y ya a partir de ahí, pues van simplificando la fracción. Ahora, con porcentajes mayores a 100% van a obtener fracciones impropias e incluso fracciones mixtas. Y eso lo pueden ver acá. El numerador es mayor que el denominador. Numerador mayor que el denominador. Entonces, esa es la relación que hay entre decimales, fracciones y porcentajes. Ya, a fin de cuentas, nos representa la misma cantidad, nada más que son notaciones diferentes. Decimal, pues es una forma más exacta. Fracción, lo representamos de esa forma. Y porcentaje es una forma de representar un número decimal multiplicado por 100. Ahora, ya nada más para terminar. Nosotros ya observamos que el porcentaje y el decimal equivalen a lo mismo. Por ejemplo, como habíamos visto hace rato, 25% equivale a 0.25. Entonces, para encontrar el porcentaje de un número, ya habíamos visto que se puede utilizar la regla de 3. Pero para ahorrarnos ese paso, podemos obtener el porcentaje multiplicando el número directamente por el decimal. Por ejemplo, queremos calcular el 25% de 100. Entonces, ¿qué hacíamos?
que la cantidad, con regla de 3, la cantidad inicial equivale al 100%. Y luego calculábamos con una regla de 3 la cantidad a la que equivale al 25%. Es multiplicar 25 por 100 y dividir entre 100. 25 por 100, eso nos da 2500. Dividido entre 100, ahora, entre este 100, eso nos da el 25. Entonces, 25% equivale a 25. Entonces, o sea, sí está bien con la regla de 3, pero una forma más rápida es que la cantidad que nos interesa, en este caso el 100, lo multipliquemos directamente por su número decimal. 100 por .25. 5 por 0, 0, 5 por 0, 0, 5 por 1, 5. 2 por 0, 0, 2 por 0, 0, 2 por 1, 2. Sumamos 0, 0, 5, 2 y luego 1, 2, 1, 2. Observamos que tuvimos la misma cantidad. Entonces, debido a que el porcentaje es una forma de indicar un número decimal, para sacar el porcentaje de algún número, podemos multiplicarlo directamente por su expresión decimal. E incluso también podríamos multiplicarlo por su equivalente en fracción. Vamos con otro ejemplo. Veamos. Quiero calcular el 30% de 150. Entonces, bueno, voy a escribirlo acá. 30% de 150. Es nuestro 100%. Usando una regla de 3 tenemos lo siguiente: 30 por 150 entre 100. Entonces 30 por 150, eso nos da 4500. Sí, 4500. Lo dividimos entre 100. Tenemos lo siguiente, aquí sería 4 por 100, 400, parece 450, 50, bajamos el 0 y un número que multiplicado por 100 nos da 500, sería 5 por 100 son 500, 0. Entonces el 30% de 150 es 45. Ahora vamos a expresarlo. Vamos a utilizar el punto decimal para encontrar el equivalente del 30%. .50 por este equivale a .30. Entonces 3 por 0, 0, 3 por 5, 15, llevamos una, 3 por 1, 3 y una, 4. Ponemos este 0, 1, 2, 1, 2. Observamos que tuvimos la misma cantidad. Entonces, esa es otra forma de encontrar los porcentajes. Pasando el porcentaje a un número decimal y el número del que nos interesa lo multiplicamos por ese décimo. Como ven, no es muy difícil. Son más que nada unas pequeñas generalidades del porcentaje. Ustedes ya habrán observado decimales, fracciones y porcentajes es exactamente lo mismo. Es una forma diferente de interpretar la misma cantidad que nosotros tenemos. Ya observamos cómo podemos convertir de decimal a fracción a porcentaje y al revés, de porcentaje a fracción y a decimal. Entonces no creo que necesite ejercicios, puesto que esto sí está muy sencillo. De decimal a fracción o
o de fracción a decimal, ya saben cómo convertir. La única diferencia es que ahora el valor en decimal lo multiplicamos por 100 para llegar al porcentaje. Y de porcentaje, para llegar a fracción o decimal, lo dividimos en 3. También observamos que la regla de 3, para calcular el porcentaje de un número, podemos multiplicar ese número por el equivalente en decimal del porcentaje. Entonces son más que nada unas generalidades. Ya cuando veamos los problemas de porcentaje, entonces sí ya emplearemos tanto regla de 3 como este método para calcular porcentajes. Ahora, esto de porcentajes, pues nada más es una pequeña introducción, porque se aplica más que nada en otras ramas de la matemática. Se aplica más en otras ramas, por ejemplo en geometría, en probabilidad, en estadística, en economía. Se aplica muchísimo más en otras ramas. Ahorita nada más vimos lo que significa el porcentaje y cómo calcular el porcentaje de otros números, pero ya se estudia más a fondo en algunas otras ramas. Entonces esto sería todo por el día de hoy. Espero que no hayan tenido dudas. Si no, de todos modos comenten ahí en el video cualquier duda que tengan, yo con mucho gusto se las aclare. Mi nombre es Juan, no olviden suscribirse, dejar todos sus comentarios, compartir el video y nos veríamos para el próximo video tutorial. Hasta luego.